Vamos a hacer un ejemplo utilizando las tablas y las curvas de capacidad del método de la FA. Bien, hablamos de una pista única de 10.000 pies en visual, con un mix de aviones que tendríamos que ir a la norma a ver cada uno de los aviones en qué categoría entran, aquí ya nos lo dicen, que es A un 35%, B un 30%, C un 30%, D un 5%. También nos dice que el 50% son salidas y el 50% son llegadas y que no hay tomas y despegues. Y tenemos salidas en la pista a 3.100 pies, 3.900, 4.700, 5.500 y 6.250. Lo primero que tenemos que calcular es lo que se llama el mix, que es C más 3D, que es 30% más 3 por 5, 15, 45. ¿Esto por qué es? Porque da peso a los aviones más grandes, 3 veces los de tamaño D. ¿Vale? Y vemos que tenemos... Entonces tendremos que irnos a unas primeras tablas que buscaremos al principio de la norma, donde nos va poniendo las distintas configuraciones. Por ejemplo, esta es la misma pista, podéis ver aquí, con... Esperad que lo he hecho al revés de lo que quería. Ahí está. Vamos a poner a su sitio. Aquí tenéis la misma pista. Obviamente, si es solo una pista, se aterriza y se despega por la misma, pues tendremos que ir para capacidad al gráfico 2.3 y en visual y al 2.43 en instrumental. Y para retardos 2.70 y 2.85. Cuando ya hay dos pistas paralelas ya hay más opciones. En este caso solamente se ve la que se aterriza por una y se despega por otro, y además aquí nos dice la separación entre las pistas. Entonces aquí tenemos toda una tabla con se aterriza y se despega por una y por esta no, están más cerca de cierto tamaño, están cruzadas, y entonces en función de eso tenemos que elegir unas gráficas. Vale, ya sabemos que aquí tenemos que ir a la 2.3. Bien, pues nos vamos aquí arriba, a esto de aquí, que voy a intentar que se vea más grande. Se ve más grande pero no desplazado, y aquí nos dice que, como hay 0% de tomas y despegues, el factor es 1. En el caso de mixes pequeños, el que haya más tomas y despegues va haciendo que este factor multiplique la capacidad. Fijaos que para mixes hasta 10 se multiplica, si el porcentaje de tomas y despegues va de 41 al 50, se multiplica por 1,4. Para mixes ya más grandes solo afecta pues porcentajes pequeños. Bien, porque se supone que si el mix hay aviones muy grandes habrá menos tomas y despegues, pero aún así también tampoco mejora tanto. Cuando son todos aviones pequeños, el que está aterrizando y despegando libera la pista mucho más rápido. Bien, luego vamos a ver el número de salidas. Hemos dicho que teníamos de 3.100. Hemos visto que nuestro mix es 45, con lo cual tendremos que ir aquí de 21 a 50, y las salidas que nos afectan van de 3.000 a 5.500 pies. ¿Por qué? Porque cuanto más sea el mix, más grandes son los aviones, con lo cual las salidas por las que podrán salir estarán más lejos. O sea, si el mix va de 61 a 120, serán de 5.000 a 7.000 pies. ¿Vale? Se supone que aviones con un mix de 41, y son todas las salidas, no solo... todas las salidas, obviamente, que nos afecten, no solamente las de salida rápida, sino todas las salidas. Pero si tenemos una pista para despegues y otra para aterrizajes, solamente nos contarán las de la pista de aterrizajes, obviamente. Entonces aquí nos dice que si 4 más, el factor de salida es 1. Vámonos aquí a la derecha y hemos dicho que teníamos de 3.000 a 5.500, tenemos 1, 2, 3 y 4 salidas que nos afectan. La de 3.100, la de 3.900, 4.700 y 5.500 pies. ¿Vale? Entonces tenemos que irnos aquí. De 3.000 a 5.500 son 4 más 1. Si hubieran sido 3, por ejemplo, pues ya dependería del porcentaje, el tanto por ciento de llegadas. Si es un 40% de llegadas, un 50 o un 60%. Como tenemos un 50, nos hubiéramos tenido que venir aquí y hubiéramos visto que nos reducía a 0,93, pero no es el caso. Y ya por último, nos vendremos a la gráfica, con el mix que tenemos, que es 45, a la curva del 50% de llegadas, y nos saldrá que una capacidad más o menos de 65, que tenemos que multiplicar por 1 y por 1, porque este es el factor de touch and go y este es el de salidas. Entonces nos sale un factor de 65 movimientos hora como capacidad máxima, que habrá que multiplicar por 0,85, 0,9 para calcular la capacidad declarada. Y aquí es donde nos viene a salir más o menos eso. Vamos a multiplicarlo con una calculadora. 65 por 0,9, 58 o 65 por 0,85, 55, que es un poco más de los 50 movimientos declarados de best in class en un aeropuerto con una pista en visual según la Unión Europea. Bien, y con esto
termino este Polimedia.